Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Arrancamos, hoy vamos a tener a Marta Arribas, que es coautora junto a Ana Pérez de Un viaje al corazón de San Mao, una chica china que descubrió a los chinos España, que se dice rápido. Estaremos con Fernando dando una vuelta de 270 kilómetros, que también se dice rápido, dentro de una prueba que se llama Transgran Canaria y que son los organizadores de la 360, que es la que van a disputar un puñado de valientes. Estaremos en el espacio exterior, hablaremos de muchos libros, estaremos con la caja azul también de un tal José Antonio Ponseti. No os lo perdáis, comenzamos. Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. A Ser Aventureros, un fin de semana más con todas las ganas y la alegría del mundo. Gracias por sintonizarnos a través de la cadena Ser, en la península, en Baleares, en Canarias, en Ceuta y Melilla. Gracias por hacerlo también a través de la 1260, la costa este de los Estados Unidos. Bien hallados, muchas cosas que contar. Por cierto, antes de saludar al equipo y que no se me olvide, Santiago Sánchez, esta semana sabéis que es el aventurero del que hablábamos la semana pasada, que ha aparecido. Voy a contar la trastienda de Ser Aventureros. Cuando yo la semana pasada planteo el tema, me dicen José Luis y Ángel que ya llevan unas cuantas guerras y unos cuantos miles de kilómetros. No hay cuerpo, afortunadamente, de este chico. Está o detenido o secuestrado. ¡Pam! Detenido por la policía iraní, que no se fía de nada que huela a Occidente. Y él pasó por el sitio más complicado probablemente. Y bueno, vamos a ir estando pendientes de la situación los próximos días, a ver si todo sale bien. Ángel Colina, buenos días. Buenos días, director. ¿Cuánto sabes, amigo? No, lo que te estaba pensando que el tema de Irán es complicado siempre. Cuando se trata de espionaje y tal, son gente muy obsesionada, muy enfermiza con eso. Ahora la situación está muy complicada que tiene con Israel, mujeres, Estados Unidos, y el Francia. tema de las mujeres, que hay una revuelta. Claro, ahí. es que se supone que además en el Kurdistán es donde más castigaron por este tema, precisamente, donde más fallecidos creo que ha habido, sí. O sea, que están muy tensos ahí. Y no, pero luego el tema ellos, para un extranjero, y encima este chico creo que era exmilitar, creo. Pues todo eso marca, son números y votos para que se le tengan más problemas, y ahora a ver cómo funciona la embajada nuestra y todo esto. Y le resuelven ahí. José Luis Angulo, buenos días. Buenos días. Pues, ¿todo bien? Todo bien, pues sí, un poco siguiendo lo que dice Ángel. Ojalá termine así y que le manden para casita. Y que llegue al Mundial, pobre, que llegue a Qatar. Y no se alargue la cosa como parece ser, lo comentamos afuera de micro, pues la jugadora de baloncesto norteamericana, que me parece que se va a tirar una temporadita. Otra que está pagando por no haber hecho nada, pero bueno, esas son las historias. Tenemos a estas horas también al que pone sensatez, por cierto, que me ha dicho Chema que va a hablar de Irán, no de lo que está pasando, sino de sus viajes por Irán. O sea, yo no he estado nunca en Irán, con lo cual. Yo tampoco, Irán no puntúo. Sí. Don Carlos Barrabel, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy Carlitos, bien. ¿Dónde nos lleva el hombre que pone sensatez en este programa? Carlitos, una curiosidad. Pues mira, nos vamos a Nepal. No sé si es muy sensato ir a Nepal en esta época. Verás, ¿por qué nos quieres llevar a Nepal? Sorpréndeme y asústame. Pues es que está pasando cosas muy curiosas y hay un tipo, un alemán, que estaba intentando hacer el Everest en solitario, ¿no? Se llama Josh Kobuch y es interesante porque, bueno, no lo ha conseguido básicamente porque le ha pillado el dengue, ¿no? Lo que está ocurriendo este año en Nepal es que el monzón es tan potente que, bueno, ya habéis visto cómo caen las avalanchas a los campos base, que, vamos, es terrible. Oye, pillar dengue en Nepal no es algo muy normal, ¿eh? No, hay una epidemia. Se puede decir prácticamente que hay epidemia. Fíjate, le ha pasado a Mikel Inoriza, que está con Mikel Zabalza,
en el llano oeste también ha tenido que ser evacuado. Por dengue también. Por dengue, sí. Hay una especie de epidemia de dengue porque el ciclón está con un poder y una fuerza que ya veis, ¿no? Estas imágenes que nos llegan del Himalaya, que barren las avalanchas los campos base, que son los sitios seguros. O sea, imagínate, ¿no?, cómo está el asunto. Así que bueno. Y entonces este tipo me ha inspirado mucho, porque espero que os inspire un poco, porque a ver. Este ya debe tener, yo calculo que tendrá 31 o 32 años, pero ya recuerdo hace años, cuando tenía 25 o así, que empezó a hacer expediciones en solitario a picos de 8.000 metros, a picos de 7.000, pero hacía como una cosa muy rara que hacía, es que hacía unas aproximaciones larguísimas, y las hacía en solitario. Este hombre, por ejemplo, está 20 días solo, ¿no?, sin ver a nadie. Y eso, él te explica que le fascina, ¿no?, que consigue conectarse en ese tiempo con el mundo de otra manera, que echa mucho de menos a la gente y también por sus comodidades. Pero una cosa muy interesante es que en ese tiempo siente esperanzas y deseos y sueños de forma muy intensa, ¿no? Y esto lo dice hace años, ¿no? Después de un tiempo, dice, todo se difumina más y más. Solo quedamos la montaña y yo. Todo es neutral. Todo está en equilibrio. Ajeno a las preguntas y a las respuestas del día a día. Es como limpiar mi alma. Pulsar el reinicio. Bueno, pues este pedazo de tipo que hace esto, ¿no? Se hace unas aproximaciones larguísimas, tendiendo temporadas muy largas en solo, haciendo picos de 6.000 metros, realmente jugando de otra manera la montaña. Y cuando llega, la montaña la hace de una manera diferente a como la hace la gente, ¿no? Sabéis que ahora la gran movida del alpinismo de altura es que los respiradores te meten más oxígeno, con lo cual estás como mucho más fuerte porque consumes más oxígeno. Y encima los Sherpas dejan depósitos de oxígeno por la pared. Porque claro, el problema de consumir tanto oxígeno es que necesitas más botellas. Es una pasada, ¿eh? Con lo cual va más rápido aún. Y ¿qué va? Este sube por donde no se puede subir, ¿sabes? Y a su ritmo, claro, a su ritmo. Claro, y se baja si hace falta. Pues una cosa que comentamos con amigos es que pensamos que nunca hará cumbre, pero que le da igual, ¿no? Claro. Pero es un tipo realmente técnico, es probable que alguna vez la haga. Fíjate, esta vez estaba subiendo a Nepal cuando ha tenido que ser evacuado por el tema del dengue, por el Lola. El Lola quiere decir collado en nepalí, ¿no? Sí. Y el Lola es donde se junta el Tíbet con Nepal, donde han pasado las caravanas toda la vida. El calentamiento global ha hecho que el glaciar en esa zona se haya derretido y ahora hay una pared de 400 metros ultra técnica de escalada. Joder. Pues el tipo iba por ahí, ¿sabes? O sea, no sé, eso está a 6.000 metros, ¿sabes? Pero eso que comenta Carlitos ahora, yo creo que cada vez hay más deportistas, así como ha habido un momento que era a ver quién hacía lo más difícil y conseguía los retos mayores y tal, hay mucha gente ahora, deportistas, que lo hacen y dicen, como dicen, si subo, si lo hago y si no pasa nada. Pero claro, me divierto y disfruto. La filosofía de Carlos y Soria. Disfruto. No, pero eso te digo que pero a todos los niveles de deportes me refiero, claro, ¿no? Y yo creo que, no sé qué opinas tú, Carlos, pero yo creo que está cambiando un poco eso. Hombre, lo importante es el viaje. Mira, yo creo que las personas, y no sé, a mí por lo menos personalmente me pasa cuando tienes tiempo de estar contigo mismo, ¿no? Te vuelves como más empático, ¿no? Y te conoces un poco mejor. Y te replanteas muchas cosas. Y creo que eso, yo creo que es lo que le pasa a este tipo y a muchos otros y seguramente a vosotros, ¿no? Es una oportunidad que te das yo no diría de ser mejor, sino de ser, ¿sabes? Cuando te sales y te das esa oportunidad, ¿sabes? Ya me estoy riendo porque eso de conocerse mejor a sí mismo es verdad. Yo cuando voy con la bici y de repente estoy hecho polvo y me voy conociendo a mí mismo y digo, joder, estoy hecho polvo. Claro. Sí, digo, a mí me pasa lo mismo cuando voy por el coche por Madrid. Me voy conociendo a sí mismo y saco, saco la recortada y me cargo a 4. No lo vamos a contar. Madre mía, no voy a contar nada. Los furgoneteros de Madrid, hay alguno que me tiene contento. Yo creo que hay una diferencia, no sé, a veces dices conocerte a ti mismo y a lo mejor conoces el lado oscuro un poco filosófico, que no conocías, ¿no? Un poco filosófico es desarrollar una especie de comprensión de quién eres, o sea, es decir, aprender a conocerte más que saber quién eres. Claro. Que yo creo que es un problema que tenemos muchas veces y que en la montaña
la montaña tiene eso, joder. Tú estás ahí en la montaña con un paisaje viendo la infinidad y dices, no, ahora me conozco, no, ahora estoy aprendiendo a conocerme. Yo creo que ese punto previo es más importante que conocerse, porque yo creo que uno no es igual todo el tiempo, ¿sabes? Querido amigo, como siempre es un lujo y un placer charlar un rato contigo. Cuídate mucho. Sed muy felices. Seremos muy felices. Hasta luego. Impresionante que haya dengue en Nepal, porque sabéis que es mosquitito, alturas, deben ser unos mosquitos. Sí, lo que estamos mirando, ¿no? Mosquitos infectados, pero ¿cómo se han infectado allí los mosquitos? Eso es lo que los sabemos, mosquitos ¿no? También viajan. Sí. Sí, bueno, también, claro. Sí. Cambiamos de tema, nos vamos a ir a la China, ya veréis. Bueno, nuestra próxima invitada es Marta Rivas, es coautora junto a Ana Pérez de Un viaje al corazón de San Mao, un libro precioso, porque es un libro pero tremendamente ilustrado también, con 1000 historias, y el personaje es fascinante. Yo no sabía que era la persona, José Luis, que nos descubrió, o le descubrió, mejor dicho, a los chinos, quién éramos nosotros. Pues sí, la verdad es que va a ser un lujo hablar con Marta, porque el libro de luego es precioso, es más allá de la historia, que yo creo que merece una película, no sé si dentro de poco o dentro de mucho, pero merece una película. El libro es precioso para leerlo y para verlo y para toquitearlo, es de esos libros puzzle con un montón de cosas que lo decoran, y la historia, como dice Ponseti, es fascinante, así que Marta... Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Oye, para nuestros oyentes, ¿quién era San Mao y qué pasó? ¿Cómo que nos descubrieron a través de ella en China? Bueno, pues es San Mao, que es un personaje fascinante, como decís, pues podríamos aventurarnos a decir que es la primera china viajera contemporánea, porque estamos hablando de los años 60 y 70, aunque ella nació en los años 40 en China. Nació en Chongqing, ahí en plena invasión japonesa bajo las bombas. Pero luego su periplo le llevó hasta España, a la España de los años 60, y acabó, que os iré contando, en el desierto del Sáhara, en la colonia del Sáhara, el Sáhara español, y contando lo que ella vivía, su vida cotidiana allí en el Ayun, a los chinos, con crónicas que escribía para una revista, y los chinos, bueno, pues tuvo un impacto, sobre todo primero en Taiwán, de donde sale ella, pero luego después en China, tuvo un gran impacto, ¿no? Que alguien estuviera contando una cosa para ellos tan exótica, ¿no? Como lo que era la colonia española en el Sáhara, con sus crónicas, que hicieron un libro que se llamó Diarios del Sáhara, pues ella se convirtió en un personaje mítico. Es muy curioso porque realmente ella tuvo una infancia complicada, y eso que estaba en una buena familia, pero una infancia complicada porque, como muy bien apuntabas, le tocó la guerra con Japón, le tocó la revolución, y terminaron huyendo. Ellos son de las familias que salen por los pelos sin que afortunadamente pierdan la vida en pleno cambio en China, ¿no? Sí, su periplo, la verdad es que es muy interesante, porque ella nace en 1943 en una ciudad muy grande que se llama Chongqing, y en ese momento están cayendo las bombas de los japoneses que han invadido China, y además en plena Segunda Guerra Mundial. Y también con todos los restos de esa China milenaria, o sea, de la abuela de San Mao. San Mao, que es un seudónimo, ¿no? Ella se llamaba Chen Ping cuando vivía en China. Pues la abuela de San Mao era de las que se vendaban los pies para tener esos pies tan pequeñitos, ¿no? Es decir, que mezcla toda esa China milenaria. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, es el ascenso de Mao Zedong. Su padre es favorable al régimen de Chiang Kai-shek, que era un líder nacionalista enfrentado a Mao Zedong. Sí. Entonces pues deciden que hay que huir. Mao ya asciende al poder y huyen a Taiwán. Salen en un barco que sale desde Shanghái y llegan a Taiwán, y en Taiwán pasa pues su infancia y su adolescencia. Uh-huh. Oye, dos preguntas, Marta. Cuando alguien escribe un libro a 4 manos, en el caso vuestro o en el caso tuyo junto con Ana Pérez, ¿cómo os distribuís el trabajo? ¿Cómo os crear un libro? Y la segunda, ¿dónde descubristeis o cómo os enterasteis de la historia de esta fascinante mujer?
Bueno, con una respuesta te va a valer, porque Ana y yo llevamos mucho tiempo trabajando, porque antes de existir este libro nace de un documental. Nosotras somos directoras de cine documental. Y nosotros hicimos un documental en 2020 que se llamó San Mao, la novia del desierto, y contaba esta historia. Luego llegó la editorial Anaya Turing y nos encargó este libro de viajes ilustrado, ¿no? Entonces nosotros toda esa documentación la habíamos hecho ya para el documental que produjo Kiru Films. Y entonces nosotros hicimos ese documental, llevamos mucho tiempo haciendo ese documental, documentales a dos manos, ¿no? Con lo cual estamos acostumbradas a trabajar así, ¿no? Y es una mezcla de brainstorming, nos dividimos, una hace más documentación, la otra remata lo que es la escritura, es decir, bueno, que estamos bastante acostumbradas. Vale, pues te hago una tercera pregunta. ¿Cómo llegasteis al personaje para hacer un documental? Pues el personaje pues es el azar, las cosas del azar. Tenemos una amiga que un día que estábamos Ana y yo pensando nuevos temas para nuestro siguiente documental, pues nos apareció en la terraza donde estábamos hablando Ana y yo, y nos dijo: oye, chicas, ¿yo os he contado alguna vez la historia de mi tía China? ¿En serio? Pues no. Y entonces dije: sí, pues es que mi tío José María Quero se casó con una escritora china que es muy famosa allí. No sabemos muy bien de qué escribía, pero es famosa. Qué bueno. Pero esto, claro, oye, esto es buenísimo. Una historia que además tiene muchos elementos, porque ella sí que conocía, no sabía de qué escribía su tía, pero sí, claro, conocía toda la historia, que es una historia de amor romántico, también de tragedia, de literatura, y entonces, claro, nos pusimos nerviosísimas pensando que alguien ya lo habría contado. Vimos que no había nada, era una historia absolutamente desconocida, con el impacto tan brutal, es decir, que los chinos conocían perfectamente España, perfectamente lo que supuso el Sáhara español, conocían Madrid, conocían el Rastro, conocían las Canarias por las crónicas y por los libros de San Mao. Conocían a José María, a su marido, perfectamente. Su marido es un sex symbol allí. ¿En serio? En China. ¡Qué gracia! Sí, en los museos, porque San Mao tiene museos allí. Sus museos te recibe al entrar una gran fotografía de José María. Sí. ¡Qué bueno! Oye, y aparte, por ejemplo, habla, no todos son lindezas, ni mucho menos, ¿no? Porque en el libro he visto que, por ejemplo, del Sáhara hablaba también del tema de la esclavitud y de cómo vivía la gente ahí, ¿no? Que no era fácil todo eso. Sí, ella va al Sáhara de la mano de José María Quero, sí. Que se enamora de ella cuando ella llega a Madrid, llega al Madrid de finales de los años 60. José María le ofrece una aventura enorme porque él se va a trabajar como buzo al Sáhara, y ella cuando llega ahí, al Aaiún, año 75, pues se encuentra con un mundo del que muy poca gente ha escrito, y hay muy poca literatura española y, bueno, de ningún sitio sobre el Sáhara español, y ella sí que empieza a escribir con una mezcla de pozo histórico y de aventura cotidiana, de sucesos de vida cotidiana. Y entonces, claro, ella vive la Marcha Verde. Ella vive lo que es una colonia, y ella y puede escribir en una época además donde no hay corrección política, así que igual que habla maravillas de las dunas o habla maravillas de su vecina Guca, también denuncia que hay esclavos negros en las familias saharauis, y que los españoles se aprovechan de esa mano de obra, y no les pagan a ellos, sino que pagan a las familias a las que pertenecen esos esclavos. A mí eso me pareció inédito. Yo busqué y nadie ha escrito sobre eso. ¿Y existen las crónicas de ella en español o no? Sí, esto en el 2016 ¿sí? Se publican en España, la editorial Rata lo publica por primera vez, pero cuando nosotros empezamos a hacer la indagación, que fue el 2014, no había absolutamente nada. Madre pero mía. Es que no había nada, había un pequeño resumen de su primera crónica de Diarios del Sáhara, que se llama Un restaurante del desierto, de no sé si os acordáis de esos Reader's Digest, sí, hombre, que sí, eran claro, compilaciones
Y tanto. Pues sí, La enciclopedia de cuando éramos pequeños. Eso es, y pues en Latinoamérica lo habían publicado, era lo único que había. Y entonces tuvimos que empezar de cero con una traductora para que nos empezara a traducir y se empezara a contar, ¿no? Que había esta historia trepidante, ¿no? De esa China que sale de China, que se va a Taiwán, de Taiwán viene a España en los años 60. ¿Quién venía a España, no? Y cae en el barrio de la Concepción de Madrid, en un barrio de clase media, y se enamora de un chico de clase media. Bueno, más bien es el chico quien se enamora de ella. Yeah. Pero bueno, eso es otra y historia. acaba en el Sáhara. Entonces, bueno, pues nos pareció, bueno, pues es un periplo Interesante muy interesante. todo esto, ¿eh? Claro que sí. Bueno, yo creo que la vida de esta mujer queda resumida casi en la última línea del libro, que dice, lo dice ella: viajar es parte de mi vida, me gusta marcharme, no me siento en ningún lugar, me siento fuera en todos los lugares. En realidad soy parte de todos los lugares, pero no soy parte de ninguno de ellos. Es muy ser aventureros ella, Sí. ¿eh? Marta Ribar, muchos éxitos. Pues muchas gracias. Un abrazo enorme. Hasta luego. Venga, Gracias, pues adiós. ya sabéis, ¿no? Estábamos hablando de San Mao. San Mao, editado por Anaya Turing, y hemos tenido el gusto de hablar con Marta Rivas. Marta Rivas, Hay historias, y coescrito con Ana Pérez de la Fuente. Hay Sí, historias señor. de estas que desconocemos y que es alucinante, Para eso ¿verdad? existe Lo que ser hay. aventureros. Ya. Para atraer a Para eso gente. lo dijiste, Claro. oye, vamos a existir para esto. Para esto. Lo hemos clavado. Dreams that you dream of once in a lullaby. El humor está en la SER. Un niño denuncia que a su padre le hacen bullying en el grupo de WhatsApp del colegio. Los niños piden más concienciación y mayor control de los mensajes agresivos que se mandan los padres entre ellos. Una gata vuelve a escaparse a la azotea para acabar en brazos de un bombero otra vez. Su dueña ha intentado lo mismo, pero se ha roto un tobillo al escalar la pared. Cadena SER, la radio con mejor humor. ¿Se admiten propinas a bordo? Oh, sí, señor. ¿Tienes ahí $5? Sí, señor. Pues no los gastes porque quizá te los pida luego. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Tenemos muchas cosas para contaros. Vamos a ir primero con Chema, luego estaremos en la Transcanaria, estaremos en el espacio. Chema Rodríguez, ¿qué tal estás, criatura de Dios? Muy buenos días, señoritas. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy felices, muy felices. ¿Cómo tú estás? Ay, cómo me gusta oíros. Yo cuando Claro, oigo mira, esa- si hubieses estado hoy físicamente con nosotros, te habrías llevado un premio. Hoy ha habido regalito para el Pero equipo. además que el un- otro un día, buen premio, claro, ¿eh? un buen No, premio. un premiazo, macho. El otro día hablaste tú el primero de ello y les he regalado el libro que ha salido esta semana y están los chavales como que les he regalado unas botitas nuevas. Bueno, es más, Hostia. vamos a hablar de este libro. ¿Ah, hoy sí? en el ¿Vamos a hablar de este programa. libro? No, la semana que viene, la semana No, que ¿Y cómo- y No, cómo no, te- no os perdáis los últimos 10 minutos de este programa. ¿Ah, sí? ¿Y ¿10 cómo- minutos solo? ¿Un poco más? ¿15? Bueno, ¿Quieres vale. 15? Sí, bueno. Dime, ¿Cómo dime, es grueso? Chema, ¿Cómo dime, es? Chema, dime, ¿Cómo es de Chema. grueso? ¿Qué grosor tiene? Ay, pues Para no ver lo he qué mirado, utilidad. tío. ¿Sabes qué? Pues- Te voy a contar a ti. A Para ver. tu nevera queda un poco pequeño, Chema. 3.19. Uy, Tres- casi lo clava. El Sí. vuelo 319. Casi. 319 páginas, 319 páginas. Sí, sí, sí. No está Esos son unos, te lo puedo decir casi exactamente, esos son como unos 4 centímetros y medio, macho. Vaya pedazo de bicharraco de libro que te has No, pasado. no es tanto, no es tanto, no es tanto. Bueno, hombre, no sé, en comparación a qué comparas Bueno, a tus Chema 4 le gustaban más centímetros y los de medio. 30 centímetros, pero Claro, bueno, era no claro, empecemos, era otra no historia. empecemos. Venga, Chema, Sí, yo vete. puedo hacer chistes fáciles. No, pero no, como- no, como libro- vámonos a Irán, No, vámonos no, a Irán. a ver lo que Vamos nos a Irán. cuenta, a ver, Venga. cuéntanos. como libro lo veo bien de grosso, bien de Bien. grosso. Bueno, pues yo os voy a llevar a Irán. Anda. Porque, bueno, no sé si habéis hablado ya de Santiago Sánchez. En el arranque del programa Sí, hemos sí. comentado y hemos dicho que tú hoy venías hablando de Irán.
Claro, pues y además que ha sido una casualidad. Yo venía a hablar porque al hilo de lo que había estado pasando en las últimas semanas en relación con las revueltas en Irán, y a recordar el viaje que yo hice hace años a Irán, y resulta que, oye, mira por dónde ha aparecido Santiago Sánchez, que es una muy buena noticia, que le tienen ahí en una cárcel, pero que le tienen bien, detenido, que está vivo, vamos, sí, detenido, está detenido, sí. Hombre, mucho mejor detenido que lo que pensábamos la semana pasada, ¿no? Efectivamente. Entonces, y muy probablemente además, la verdad es que habrá que tener noticias para saber de que se le acusa y tal, pero resulta que al parecer estaba visitando la tumba de la chica a la que asesinaron la guardia que cuida el orden patriótica, ¿no? Y parece que de él no sabemos mucho, y habéis hablado de ello. Lo que pasa es que yo quería hablar de Irán como un país que las noticias que llegan siempre de él es de ese Irán oscuro, del país totalitario, teocrático, ese régimen de la policía patriótica y tal, que está ahí, que es real, pero hay otra Irán real también, es la Irán social, que es muy compleja y que es muy colorista, que es en muchas ocasiones hasta clandestina, ¿no? Teherán es una ciudad viva, con una actividad brutal. Antes de los ayatolás, Irán era una especie de faro de Oriente, casi de la modernidad, ¿no? Y donde las mujeres iban con minifaldas por la ciudad. Lo que pasa es que siempre ha habido un Irán rural y un Irán urbano, ¿no? Y en ese Irán rural el régimen teocrático se ha impuesto de una manera brutal, pero en el Irán urbano, en ciudades como Teherán o como en Isfahán, sigue habiendo una contestación que siempre ha habido, a lo largo de estas décadas, una contestación brutal. Yo tuve la oportunidad de ver, de estar en bares clandestinos, en lugares donde se hacía música, donde se hacía cines, cortometrajes, donde los chicos jóvenes que se te acercan por la calle tienen mucha curiosidad, los hombres, para salir del país, y las mujeres tienen más sensación o más deseo de permanencia y de cambiar las cosas. Por eso no es casualidad que esta revolución que está habiendo ahora en Irán venga de la mano de las mujeres, como no podría ser de otra manera, pero viene porque es un país muy rico socialmente. Sí, esto es difícil, sería muy difícil o casi imposible de verlo en un país como Arabia Saudita, por ejemplo. Sin embargo, en Irán sí, porque hay una sociedad civil muy, muy, muy potente, culturalmente muy fuerte, y que, a pesar de vivir en un régimen oscuro y teocrático y con una policía patriótica muy, muy dura, pues que pelea, ¿no? Y que está saliendo, que yo tuve la oportunidad de conocer un poquito de ese mundo, pero del que no se habla, que siempre aparece el otro Irán, el Irán oscuro y del régimen teocrático, ¿no? De aquí de la mesa, el único que ha estado en Irán eres tú, José Luis, porque Ángel y yo, mira que hemos estado en sitios, pero Irán no nos ha tocado. No. Pues sí, la verdad es que, he estado varias veces, 4 veces creo recordar, y sí, la verdad es que Irán es esa sensación ambivalente, es decir, por un lado, a mí es un país que me encanta, que adoro, que la gente es súper hospitalaria, que si hablas con gente de los que podemos llamar hippies históricos, aquellos que llegaban a la India por tierra hace años, siempre dirán que era el país más fácil de recorrer, que iban de casa en casa, que la gente les invitaba, que tal, o sea, una auténtica gozada, y eso sigue existiendo. Y por otro lado, como dices, Chema, pues un régimen que desde luego no es un régimen fácil, pero seguramente tampoco es tan malo como nos lo están contando desde hace muchos años en el exterior. Evidentemente todo eso que dice Chema existe esa policía, existe la hombre, que hay malos ahí está claro. Régimen, pero hay un tema, y no vamos, este es un programa de viaje, por lo tanto no vamos a entrar en muchos más temas. Estados Unidos, el gendarme del mundo, se la tiene jurada desde el momento que ellos asaltaron la embajada americana. Y eso, hasta que no encuentren la forma de quitarse esa espina, Irán va a seguir siendo el eje del mal.
hay países amigos de Estados Unidos infinitamente, entre comillas, peores que Irán, y en cambio... Te voy a decir lo que ahí. decía mi abuela, que era una mujer sabia. Algo habrás hecho. Pues, cuando me caía el palo a mí. Bueno, entre otras cosas, existe, por ejemplo, el matrimonio infantil, la lapidación, existen muchas cosas todavía en Irán, Muy en feas, el mundo rural, muy feas, y claro o sea que que sí. todo, en cualquier país en el que haya barbaridades, dictaduras y tal, la gente, el pueblo, por supuesto que hay gente maravillosa y estupenda y tal. Otra cosa es los dirigentes y luego el tema religioso de una forma extremista. Por eso tú y yo hemos viajado tanto juntos, Ángel, porque además, hablamos el mismo idioma. Ahí está. Bueno, te han contado. Ya está. No, porque se viene arriba. No te vengas de arriba, que ya. José Luis también, lo que pasa es que es un tipo viajero, pero él también habla así. Él también habla así, las cosas como son. Muy bien, pues, oye, ya no, ¿has visto hoy la que has provocado, Chema? Hemos hecho aquí un rifirrafe y todo en la mesita ahí, en la mar de cariñoso. De eso se trata, y además, como esta sección se llama No todo es mentira, lo bueno que es que podemos decir lo que nos dé la gana, Claro. que puede ser mentira O verdad. Ahí estamos. Ahí le tienes, estamos. de verdad, que te paguemos por una sección que se llama No todo es mentira, todavía no se lo No, están le puedes decir creyendo. que este mes ha cobrado ya. ¿Has cobrado ya este mes? A lo mejor es verdad o es mentira. Yo, según iba hablando, iba oyendo clink, 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 clink. Así Ya que debe te ser vale. eso. Oye, ¿cuándo te vamos a ver por aquí, Chemita? Nunca, ya Pues no lo dejan Ahora salir. estoy por el sur y sur de Madrid. cuando visite el norte bárbaro, cuando vaya a Barbaria, pues ya pasaré a veros. Sé bueno, un beso muy fuerte. Un abrazo. Adiós, Hasta guapa. luego, seguimos. Adiós, bonita, adiós. A ver, mi próximo invitado es Fernando González, que es CEO de Arista, la empresa que organiza la 360 y la Transcanaria, que es de lo que venimos a hablar aquí, porque se celebra del 16 al 20 de noviembre. Así tenéis tiempo para apuntaros, y que son esas distancias que a nosotros tanto nos gustan, que José Luis y yo siempre hablamos de ellas, y para que Ángel participe. Yo es que 270 kilómetros. Ni en moto me lo hago. Vamos, ¿cómo que ni en moto? Hola, Fernando, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días a todos. Fernando, ¿qué tal? ¿Podemos hacerlo en moto o no? Sí, yo creo, y por tramos y por etapas, moto y por etapas. Muy bien, cuéntanos un poco, a ver, ¿qué es la que estáis organizando para esos días del 16 al 20 de noviembre? Nada, es la 360 de Challenge, aquí en la isla de Gran Canaria, es una pruebita que ya lleva unos años realizándose, y es una vueltita de tuerca más a esas pruebas de ultradistancia que tan de moda están. Ya tenemos la Gran Canaria, que se celebra de febrero y que ya es un referente internacional, y le dimos una vueltita más y sacamos esta, la 360, ronda los 265-270 kilómetros de distancia. Corriendo. Y más o menos corriendo, caminando como cada uno pueda. Y tiene pues, alrededor entre unos 12 y unos 15.000 metros de desnivel positivo. Positivo, no negativo, macho. Negativísimo, 270. Positivo. Eso tiene que ser Eso no puede ser negativo. positivo. Oye, Fernando, pones aquí sin balizar. ¿Puedes explicarnos un poquito? Porque es una vuelta. ¿no? Vas a ojo. No, ya, pero digo que ¿hay prueba de orientación ahí también a la vez o no? No, es que normalmente las pruebas de trail running en general son balizadas, ¿no? Claro. Tiene señalización, sí, es un recorrido. Pero en este caso es una prueba de aventura sin balizar. Entonces, el recorrido te lo damos 15 días antes en un archivo de GPS, y tú tienes que meterlo dentro de tu dispositivo. Okay. Y luego te va guiando con tu dispositivo GPS, que normalmente es muy exacto y no tienes problema, pero tiene un handicap más. Espero que no se acabe la batería alguno. Madre mía, menudo susto como se te apague. Y oye, ¿cuánta gente participa y cómo, y no sé, cómo es la gente que participa en esto? Que tiene que ser loco, muy loco. Sí, claro, pues 270 kilómetros es una ¿Cuántos pedrada vuelven? importante. ¿Cuántos vuelven? Mira, son contados con los dedos de la mano. Realmente en esta edición siempre hemos estado en las ediciones, creo que son 6 años ya. Hemos andado entre los 50 y 110 participantes, y normalmente con muchas nacionalidades, porque de cada país viene un loco, o sea que siempre son nacionalidades muy dispares. Ahora tenemos, creo que son unas 27, 30 nacionalidades entre estos inscritos que tenemos ahora. Y otra de las características que tiene la prueba también es que es en autonomía, o sea que tú tienes que ir cargando con toda tu comida, con lo que necesites para abrigarte, para dormir. Nosotros te ponemos 5 bases de vida para, pues, cada 50 kilómetros más o menos, una base de vida, y ahí te puedes encontrar pues, cama, ducha, lugares donde enchufar tu GPS, tu frontal 50. Para iluminarte, y bueno, para pasar un ratito descansando, pero luego
resto del tiempo es en autonomía. Me estoy imaginando yo allí, a los 50 llego y tengo que estar 3 días allí tumbado para volver a ponerme en marcha. 50, ya te han quitado la siguiente casa de vida. Dime, José Luis, dale. Fernando, ultras de estas hay muchas ya en el planeta y vosotros acabáis de decir que lleváis 6 años con ella. Cuando os decidís, no sé si estabas tú en el inicio, pero a montar una carrera de estas, ¿qué es lo que buscáis? Es decir, cada vez, y perdón la expresión, putear más a la gente, que no acaben la carrera, que ninguno llegue hasta el final, o ¿cómo se arma una carrera de estas? Mira, yo creo que en todos buscamos un poquito el superarnos, ¿no? Y cada vez más la gente necesita su ratito de desconexión de las redes, de desconexión del trabajo incluso, y más riesgo de desconexión de la familia, necesita desconexión de todo, ¿no? Claro. Y estas probitas te dan una excusa, ¿no? Está el Maratón de Sables de Marruecos, son 8 días, sin wifi, sin conexión, y con una excusa muy buena para estar fuera de todo. Está la PTL, que se hace en Chamonix, está el Tour de Yen, que se hace en Courmayeur, en Italia, y está la 360. Hablo de las más internacionales, ¿no? La 360 que se hace aquí en Gran Canaria. Yo creo que esta gente va buscando un poco el superarse, el descubrir sitios de una manera diferente, el encontrar algo que no encuentran en el resto de pruebas que son más convencionales, más comerciales, y ese es el puntito que le quisimos dar. Y aparte, nosotros nos debemos a nuestra isla y a nuestras islas, que son las Canarias, que es lo que queremos mostrar al exterior. Para ir Oye, ¿es un mito eso de que con esto te puedes hacer millonario o es un mito esto? Es un mito esto. Esto no te hace millonario, solo pierdes las piernas ahí. Y te digo una cosa, estaba calculando, ¿no? Tienes que hacer un poco más de 50 kilómetros al día para cubrir a ese ritmo. Lo hacen más igual, claro, igual hacen más. Vamos, no tengo... ¿Hay récord de esto? ¿Tenéis récord? Hombre, no, porque los recorridos son siempre diferentes. Entonces no podemos... Claro, entonces no podemos marcar un récord, ¿no? Pero ten en cuenta que el primer corredor te finaliza en 40 horas, lo tienes en meta. Y ¿40 horas? Pero, tío, pero no es que vengan locos, es que vienen locos, pero con que son gasolina. A mí me parece mucho 40 horas, ¿eh? Para el primero, 40 horas. El último no te llega, obviamente. ¿El último cuánto has dicho? No te llega, sí, tienen 100 horas para terminar, pero el último no te llega. 100 horas. Yo ando justito, justito. Madre mía, 100 horas que son tienes que hacer una media, y ahora vas a decir, bueno, eso sí lo puedo hacer, tienes que hacer una media más o menos de unos 4 kilómetros hora. Eso está muy bien llevado, o sea, 4 kilómetros hora es caminar muy, muy despacio, pero eso lo tienes que añadir, que tienes que descansar y le tienes que añadir la subida. Hombre, claro, el desnivel. No, claro, pero es que, claro, dices, eso es hacer trampas. 4 kilómetros hora hasta 250 kilómetros no es igual que hacer 4 kilómetros horas en 20 kilómetros. No, y además 4 kilómetros horas sin parar. Además, la tentación de los paisajes maravillosos que hay en esta isla. Eso, por lo tanto, cada 200 metros dices, macho, yo no sigo. Claro, es que dices tú 4 sin parar, claro, 4 kilómetros horas sin parar. Y además tienes permitido, o sea, si te ponen el recorrido y pasas por cualquier restaurante típico de la zona, que hay muchos aquí en la isla, puedes pagarte. Y tenemos fotos y anécdotas de otros años. Mira, eso ya me interesa. De la gente parada tomándose su cervecita con unas papas arrugadas con mojo, pescadito. Bueno. Ahí estamos. Ahí ya 40 horas tomando papas, yo ahí sí me apunto. Ahí sí que las haces. Si te haces 4 papas a la hora. ¿Por qué todos quieren venir a correr a España? Claro, porque esto es una gozada. Lo vamos a dejar aquí. Fernando, quien quiera apuntarse, ¿qué tiene que hacer? Si es que hay alguno con una pedrada, con una pedrada aquí en el programa. Pues mira, nada, entra en la página web 360 Challenge y ahí ya encuentra formulario de inscripción y un pase directo para el manicomio. Y buena suerte. Un abrazo enorme, Fernando. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Madre mía. El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Javier Gregory, ¿qué tal estás, querido? Hola, buenos días. Llévanos al espacio exterior, por Dios. Huyamos de toda esta locura. Pues mira, os quiero llevar a ver unas imágenes realmente espectaculares, históricas, revolucionarias que está mandando a la Tierra el James Webb, el mayor telescopio espacial de la historia, que ya os hablé de él hace un año cuando lo lanzaron y que está cumpliendo mucho más que las expectativas que se tenían, ¿no? Así como os acordáis que el Hubble lo enviaron averiado al espacio porque había un error
en su espejo primario, pues este ha sido todo lo contrario. Está funcionando tan bien. Mira, os aconsejo que veáis una imagen, se llama Pilares de la Creación. Es una zona del espacio donde continuamente se están creando nuevas estrellas y la imagen es tan espectacular que te apetece ir de vacaciones allí, vamos, el próximo verano, porque es preciosa. Y además le están haciendo un flaco favor a mi amigo el Hubble, que es el hermano mayor, porque en la NASA están publicando primero la imagen del Hubble y luego la del James Webb. Y claro, no tiene nada que ver, es como la televisión en blanco y negro de nuestros padres y la televisión en color nuestra, oye, ¿no? O incluso en HD. ¿Y no apuntan uno para un lado y otro para otro? ¿Para qué apuntan los dos al mismo lado? Porque lo que ve es una magnífica pregunta, Ponseti, Gracias. porque lo que realmente ve el James Webb es algo completamente diferente a lo que veía el Hubble. De hecho, el James Webb es el primer telescopio espacial en infrarrojos. Por eso tiene que estar a menos 300 grados de temperatura. O sea, realmente son tan diferentes. Claro, ahí está el truco, ¿no? Esto la NASA no lo explica al gran público, pero sí os lo explico ya a vosotros, a los entendidos. O sea, realmente es una competición desigual, ¿no? Es como jugar al baloncesto con una pelota de los años 50, que aquello pesaba un montón, zapatillas malísimas, y jugar ahora en la NBA, ¿no? Con una pelota magnífica, con unas zapatillas magníficas, con suplementos de alimentación para los jugadores. Realmente, aunque es el mismo objeto, se ve en bandas ópticas diferentes. El Hubble lo que hace es ver como el ojo humano, ¿no? En el óptico. Es decir, es un espejo como el ojo humano. Y el James Webb lo que hace es ver en infrarrojo, que es una longitud de onda que nosotros no vemos, el ojo humano no ve, ¿no? Pero, claro, entonces estamos descubriendo cosas maravillosas que nosotros no veríamos con nuestros propios medios, pero sí con este telescopio, que además es mucho más grande, el espejo es el doble de grande, y además está mucho más lejos de la Tierra, con lo cual no tiene las perturbaciones que en el Hubble provoca la atmósfera terrestre, con lo cual es el hermano pequeño, pero que es muchísimo mejor que el hermano mayor, aunque realmente no se pueden comparar, ¿no? Como pasa con todos los hermanos, que las madres nos quieren a todos por igual, ¿no? No se pueden comparar, pero es muy bonito, ¿no? ¿Y para qué sirve esto? Pues el último dato. ¿Os acordáis de esta sonda DART que impactó por primera vez contra un asteroide? Por primera vez en la historia los seres humanos hemos movido la trayectoria de un objeto en el espacio. Pues gracias a las imágenes del James Webb hemos visto que ya no solo hemos provocado en ese asteroide una cola de 10.000 kilómetros de distancia, sino que ya tiene 2 colas. Se han formado 2 colas de escombros, es decir, que es un asteroide con 2 colas. Y también la imagen es realmente espectacular del James Webb. Imaginaros si esto hacemos con un asteroide que está a 11 millones de kilómetros, lo que seríamos capaces de hacer, ¿no? Con muchísimas otras cosas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¡Qué bonito! Gracias, querido Gregory. Un abrazo enorme. ¡Feliz día! Igualmente, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa y seguimos. Always say you love me, but you always make it all about you, especially when you've had a few. Oh yeah, all the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next to have to put up with you. Oh yeah, worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. But with you, it's always my fault and your short views, just like a time bomb. And I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Maybe you're the problem. Ser Historia con Nacho Ares. Vamos a viajar al infierno. ¿Cuántas veces se ha utilizado lo de dantesco para ponernos en situación de algo horroroso? La verdad que no es tan horroroso, ¿no? Si alguien ha leído El infierno de Dante, miedo no te da, pero es más esotérica que truculenta. Porque cuando hablamos de Dante Alighieri, marca un hito importante no solo en la literatura italiana, sino en la literatura mundial, porque se atreve a tocar una serie de temas que por entonces no estaban demasiado bien vistos. Él marcó todo un estilo. Y por su obra y por sus características estamos hablando de uno de los grandes escritores intelectuales del medievo. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia.
con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Bueno, oiga, tengo un buen empleo para usted, pero antes quiero hacerle un par de preguntas importantes. ¿Qué es una cosa que tiene 4 pares de pantalones, vive en Filadelfia y no llueve sino diluvia? Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. A ver, señor Angulo, ¿que me quiere llevar usted a Qatar? Sí, bueno, ya me has hecho spoiler, macho. Iba a preguntarte, este próximo mes, ¿de qué país vamos a estar hablando todos los medios de comunicación? Bueno, pues Qatar, efectivamente. Está el Mundial de Fútbol por medio y por lo tanto va a ser el país más nombrado en noticiarios, radios, televisiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, Península pues ha tenido, yo creo que la fortuna o el momento idóneo de sacar un libro, Qatar. No es casualidad, me caso. No Qatar, es casualidad, la no perla del Golfo, para que conozcamos del mundial. Para que conozcamos mucho más este pequeño país. El libro está escrito por Ignacio Álvarez Osorio y por Ignacio Gutiérrez de Terán y bueno, por lo menos conocemos algo más de un pequeño país situado en la península arábiga y que, bueno, que es quizás sin saberlo muchos de nosotros, pues tiene muchas ramas en todo el planeta. Seguramente sabemos que son los dueños del PSG, seguramente sabemos que tienen acciones en el Corte Inglés, seguramente sabemos, pero hay muchas más Qatar. cosas de este pequeño país que su base inicial de riqueza fueron las perlas. Hoy en día es el país del mundo que más gas licuado produce y por lo tanto tiene unos réditos económicos de muchos años. Sí, No, estaba pensando que estaba hablando de Qatar y tal, y el mundial que tiene que ver con esto, todo esto. Son los que le ponen el sillón a Luis Rubiales ahí cuando en el palco. Ya está redando, ¿no? Siempre que estamos hablando del libro. Fuera de micro le voy a bajar los humos. Sí, luego le bajan los humos. Pero, bueno, este libro que está muy bien, como decíamos, publicado por Península, va a quedar opacado por un, bueno, pues para mí un tremendo libro, un libro que es, este es un programa de viajes y aventura y yo creo que este libro, La Caja Azul, es un ¿Me vas a libro. hacer la pelota? ¿En serio? No, vamos a ver, es un libro de viajes, un viaje, yo creo que un viaje al corazón, un viaje en el tiempo y un viaje físico, porque el autor del libro, no sé, lo conocéis, José Antonio Ponsetti, yo creo que se ha hecho algunos kilómetros ha hecho algunos kilómetros para hacer este libro, ¿no, José Antonio? He hecho unos cuantos y es más, tenemos pendiente, porque sabéis que nos lo han prometido, un viaje al corazón de la Caja Azul, porque el corazón de la Caja Azul estaría entre Mequinenza y Fayón, al otro lado del Ebro, y es una historia con la que he cumplido pues realmente uno de los últimos deseos de mi madre en vida, ¿no? Cuando ella me descubre la Caja Azul es precisamente pocos días antes de marcharse de este mundo y me cuenta algo que he descubierto en estos años de investigación, que hay muchas cajas azules. Eso te iba a preguntar, Ponsetti, la investigación. Porque la historia es la desaparición en combate de mi abuelo en la batalla del Ebro, ¿no? Y la búsqueda de las 4 mujeres en aquel momento, que eran mi abuela Juana, mi bisabuela Francesca, mi madre, que era una niña, obviamente, y tía Teresa, la hermana del desaparecido, ¿no? Esa búsqueda de un desaparecido en combate, porque esto no es una historia que se lo hayan llevado, que lo hayan fusilado, no es la típica historia que hemos escuchado a lo mejor 1000 veces en los medios en la Guerra Civil, sino que hay muchos que cruzaron el Ebro, porque cruzaron miles esa madrugada del 24-25 de julio del 38. Se los llevó el río. Y que nunca más regresaron, ¿no? Y no se los llevó el río, los dejaron abandonados en esos campos. Abandonados. Y hay cientos de eso tumbas. te iba a preguntar, que tú que has estado investigando y tal, es que se desconoce realmente el número de desaparecidos en combate. Es algo de lo que se ha hablado muy poco. Pues sí, porque incluso las cifras, sabéis que las cifras han variado desde 30.000 a más de 100.000 muertos, yo creo que hay más de 100.000 muertos y desaparecidos, pero no hay una cifra de cuántos desaparecidos. Yo en el libro, sin hacer spoiler a nadie, cuento un trocito cuando empiezo la investigación, que empiezo a bucear en lo que es el archivo de La Vanguardia, porque La Vanguardia era uno de los periódicos importantes en aquel momento, y hay, no os exagero, miles de anuncios de desaparecidos en la batalla del Ebro, de gente buscando a alguien, a un hermano, a un tío, a un padre, a un marido, y te das cuenta, y yo recuerdo que me impactó mucho, sobre todo me impactó por muchas razones. La primera, porque cuando empecé a mirar en las páginas, ponían las unidades, ponían dónde estaban, y de repente en toda ese mare magnum encuentro a mi abuelo, porque mi familia en un momento dado pone un anuncio también. Mi bisabuelo, desesperado por no encontrar a su hijo, pone un anuncio en un periódico intentando saber algo más de él, ¿no?
No os puedo contar muchas cosas porque os destrozaría el libro y no quiero, ¿no? Pero es cierto que cuando me he paseado por todos los archivos y por todas las memorias históricas que os podéis imaginar y he buscado y he hecho el mismo camino que hizo mi abuelo y he descubierto cosas absolutamente alucinantes sobre mi abuelo. Pero es cierto que en ese camino me he encontrado a muchas personas, algunas de ellas me reconocían y me decían, nos parece fascinante que estés en esta situación porque fíjate, a mí mi abuelo, a mí mi tío, a mí, y he podido constatar que 84 años después somos miles los que estamos buscando a alguien que no ha vuelto del frente. Oye, Ponseti, y sin hacer spoiler, evidentemente, más allá que seas el autor del libro, el libro es una novela, para ti, a nivel personal, ¿has cerrado la historia? Para mí, a nivel personal, yo creo que mi abuela, por supuesto, y mi madre, que es quien me hizo la petición, puede estar muy tranquila porque lo que ella me pidió yo creo que hemos cumplido con creces y sobre todo la Caja Azul tiene algo maravilloso que fue el trabajo de estas mujeres y gracias a ese trabajo la Caja Azul realmente no la cuento yo. La Caja Azul está contada por las cartas, porque mi abuelo era un tipo muy culto y muy preparado, por las cartas que hemos conseguido recuperar de él, del frente. O sea, hay una gran parte del libro que es la narración de él en primera persona, que es la narración de alguien que enviaba cartas desde el frente, que enviaba desde la cartas guerra, vamos, todos los días, Ángel. ¿Sí? Y afortunadamente mi bisabuela, mi abuela y mi tía Teresa, sobre todo, porque insisto, mi madre era una niña, tenía 5 o 6 años, 5 para 6, cuando todo esto sucede. Ellas fueron guardando todo, tío. Y que llegaban las cartas. Y que llegaban las cartas. Esa era otra también. Pero no solo esto, hay referentes, por ejemplo, una de las angustias de mi abuelo en el frente era cuando leía, lógicamente 3, 4, 5 días después, que habían bombardeado Badalona, que era donde estaba mi familia. Sin saber lo que había pasado. Y en las cartas transmitía eso. Claro. Por favor, escribid lo antes posible para saber si estáis bien, si no os ha pasado nada. A mí la Caja Azul me ha cambiado. Me ha cambiado en cuanto a la concepción, obviamente, mira que hemos estado en jaleos nosotros todos en esta mesa, pero de cómo es una guerra que le afecta directamente a tu familia, obviamente, y en cuanto al concepto de esas comunicaciones. Qué fácil es todo hoy de mandar un WhatsApp, tranquilos que estoy bien, y no antes que tardabas 5, 6, 7 días en saber si estaba todo bien. El ejemplo de la guerra de Ucrania ahora mismo, que la gente habla con el móvil, se mandan videollamadas y tal y tal. Te quería preguntar, ¿has tenido problemas con los archivos a la hora de investigar o has tenido facilidades? Se han portado fenomenal conmigo. Solo puedo hablar bien de todos los archivos. Se me han presentado militares que muchas veces son los responsables de muchos de estos archivos, caso de Ávila, en donde solo han hecho que facilitarme y ayudarme las cosas. Os aseguro que es difícil, porque hay miles de documentos, y muchos que se perdieron. He descubierto en toda esta búsqueda, hay una fotografía al final de una de las postales que envió desde el frente mi abuelo a mi madre, y es una postal que se destruyeron todas al final de la guerra. Hay muy poquitas y os aseguro que es maravilloso. Claro, he descubierto auténticos tesoros en esa Caja Azul, ¿no? Y un poco es abrir una página 84 años después para que muchas y muchos se animen a buscar y hacer regresar a casa a esos que nunca volvieron del frente, ¿no? Porque, insisto, políticamente es un libro muy limpio y no tiene nada. Aquí no se trata de opinar de unos, de otros. A mi abuelo le tocó en el lado republicano, luchó por la República, le podía haber tocado en el otro lado, pero es el ejemplo de esas familias, miles de ellas, que les mandaron a la guerra porque había una guerra. Porque les ponían un fusil en la mano y les decían ni rojos ni fachas. Pero exactamente. Efectivamente, yo creo que ¿qué porcentaje no se podríamos decir? Pues pero igual el 95 o 96% era gente que no entraba en la política. Que le tocó un bando porque geográficamente le tocó ese bando. Claro. Y era así. O sea, yo me acuerdo por mi suegro y era o ibas allí o ya sabes lo que pasaba. Lo vamos a dejar aquí, que tenemos que terminar el programa. Cuando queráis os cuento algo más sobre la Caja Azul y sobre
sobre todo animaros a leer y a buscar, porque yo estoy seguro que en muchas familias os llevaréis sorpresas. En la mía misma yo me he llevado una sorpresa muy Yo creo que con este libro tengo un comodín. Creo que vamos a hablar alguna semana. Las semanas próximas te vamos a interrogar de verdad, ¿eh? No hay problema. La caja azul, cuando queráis, Editorial Suma. Venga. Gracias por... Autor José Antonio Ponseti. Sí, señor. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.